y vamos a compartir la enseñanza de hoy, que siempre le ponemos un tema, y yo le he titulado El decreto de Dios es vida. Y vamos a leer el pasaje que ponemos siempre como base en Romanos 6:23. Vaya conmigo a Romanos 6:23, que es un libro tremendo, el libro de Romanos. Deberíamos de leerlo, releerlo, estudiarlo, escudriñarlo, y ojalá que el Espíritu Santo nos dé revelación para entenderlo, porque es un libro excelente, extraordinario. Y para los que toman nota, entonces, el decreto de Dios es vida. En Romanos 6:23 dice así, lea conmigo: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no sé si usted sabe que ese más, la dádiva, ese más significa pero, es un pero. Entonces leámoslo así: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Diga conmigo: en Cristo. Eso ahí dice, eso que ahí dice es muy importante, en Cristo. Ahora, este versículo, este único y pequeño versículo, encierra precisamente dos decretos. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? El decreto de Dios es vida. ¿Cuántos se gozan por ese decreto? ¿Sí? ¿Lo quiere usted? ¿Lo recibe? ¿Lo cree ese decreto? El decreto de Dios es vida. Y en este versículo está mencionando dos decretos. El primero dice que la paga del pecado es la muerte. No hay nada más que decir. Ok. Pero dice, pero el regalo de Dios es vida. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es otro decreto. Y hoy vamos a ver precisamente, empecemos preguntando y respondiendo, porque necesitamos saber qué es un decreto. Y yo le voy a dar tres definiciones o sinónimos así sencillo. No vamos a profundizar mucho en la palabra decreto. Y entonces anote ahí la respuesta. ¿Qué es un decreto? Es un estatuto, es un mandamiento o una orden. Esas tres, para no profundizar mucho y hablar así un poquito a lo cristiano. Un decreto es un estatuto, es un mandamiento o una orden dada por la máxima autoridad de un gobierno. Eso es un decreto. Veo que algunos están tomando nota. Entonces dije tres cosas. Un decreto. ¿Qué es un decreto? Porque es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar que el decreto de Dios es vida, porque por ahí hubo un decreto que nos menciona la muerte, que trajo la muerte. Entonces apareció este decreto tan importante que necesitamos conocer. Un decreto es un estatuto, un mandamiento o una orden dada por la máxima autoridad de un gobierno. Bueno, conocemos varios tipos de gobierno. Por ejemplo, actualmente el que más conocemos es el de un presidente, ¿verdad? Es una democracia donde hay un presidente, es el que nosotros vivimos. Bueno, un presidente puede emitir un decreto, puede dar un decreto. Por ejemplo, en una ocasión recuerdo que uno de los presidentes, no hace mucho, tal vez usted conoce más presidentes que yo, pero cuando yo era joven, no hace mucho, un presidente cambió la hora y entonces las 7 ya no eran las 7, sino que las 7 eran las 6. Bajó un poco el horario para aprovechar, creo, en aquel entonces, la luz, para aprovechar los recursos. Y entonces los que entrábamos a trabajar a las 8, ahora entrábamos a trabajar a las 7. Obviamente pues se trabajaba la misma jornada de 8 o 9 horas. Yo no sé si usted recordará ese tiempo que fue uno de nuestros presidentes. Creo que lo han hecho 2 veces.
En el caso mío fue en el gobierno de Calderón Fournier. Él bajó la hora, cambió la hora y entonces él lo hizo así. Bueno, a partir de tal fecha ya no entramos a las 8, entramos a las 7 y se hubo que ajustar los relojes y todo, o sea, se bajó la hora. Por conveniencia, para aprovechar el recurso natural de la luz. Recordamos no hace mucho decretos de sanidad, ¿verdad? La restricción, no se podía salir a tales horas, no podía andar uno ahí a conveniencia propia, a menos que anduviera solo trabajando y con un permiso por decreto presidencial. Y en algunos países también existe lo que se le conoce como el toque de queda. Y si usted no respeta ese toque de queda, que a cierta hora ya tiene que estar en su casa, lo pueden meter preso. Entonces, y ahí podríamos citar decretos de decretos que emite un presidente. O también hay otro tipo de gobierno que es la monarquía, que la preside un rey, la dirige un rey. Entonces el rey dice, así se hace y así se hace. Que de hecho eso le dijo Dios a Samuel cuando el pueblo de Israel pidió rey. Y le dijo Samuel, no te preocupes, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Pero póngales un rey, nada más dígale lo que les va a pasar. Ese rey les va a quitar las propiedades, se las va a diezmar, les va a quitar a sus hijas, les va a quitar lo que él quiera quitarles. Un rey decía, me gusta esa muchacha para mi esposa, tráigamela para acá. Me gusta ese terreno, tráigalo para acá. Entonces nada más dígale lo que va a hacer un rey, porque un rey dice una cosa y se hace. Eso es un decreto, una orden, un mandamiento emitido por la máxima autoridad de un gobierno. Y ni que se diga en el caso de Dios, que es la máxima autoridad, es el rey de reyes, que por cierto dice la Biblia que él quita y pone reyes. Entonces Dios puede dar un decreto y se hace. Es más, la palabra de Dios es un decreto. Y eso lo entendió el centurión allá en los tiempos de Jesús. Vea qué tremendo. Le dijo el centurión a Jesús, di la palabra y mi siervo sanará. Y entonces Jesús se sorprendió y dijo, wow, ni aún en Israel he hallado tanta fe, ni aún dentro de mi pueblo, porque el centurión probablemente era romano, era un gentil, no era de su pueblo, y entonces Jesús se sorprendió porque ni siquiera en su pueblo había hallado tanta fe, una persona con tanta fe, y se sorprendió escuchar al centurión romano, donde él le dijo, di la palabra y mi siervo sanará, porque el centurión entendió que la palabra de Dios es un decreto. Él dice y se hace. Pero hay una figura, me gusta mucho de los decretos, que es extraordinaria y es lo que se conoce como un indulto. No es lo mismo, pero se amarran muy bien, tienen que ver una con otra. El caso del indulto es cuando un presidente, o obviamente también un rey, deja libre a un preso. Y entonces él visita, por ejemplo, una cárcel. Y entonces imagínense, están como chiquillos, ¿verdad? Cuando van a reventar una piñata, porque el presidente va a decir, ese quiero que me lo dejen libre. Claro, antes han estudiado el caso. O si él quiere, lo puede hacer al azar. Y ni que se diga un rey. Entonces, un indulto es cuando una persona está en una cárcel, está prisionero por una pena, puede ser grande esa pena, pero si el presidente o el rey quiere dar ese día un indulto, puede decir, fulano de tal, me lo dejan libre. Y entonces, a pesar de que es culpable, sale en libertad. A pesar de que es culpable ese día, el presidente o el rey quiere hacer misericordia y darle la libertad a un prisionero, a una persona culpable. Y eso lo hizo Dios con usted.
Él hizo un decreto de libertad para usted. Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para libertar a los cautivos, para dar libertad a los que están cautivos. Él vino a libertarte. El Hijo de Dios vino a darte libertad. Vino a sanarte, vino a sanar a los quebrantados de corazón. Eso es un decreto. Ahora, yo no sé si usted sabe que la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Quién dice amén a eso? La Biblia contiene la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, si la Biblia contiene la palabra de Dios, quiere decir que aquí hay un decreto. Ahora, no solo uno. Hay un gran decreto, quizás el más importante. Pero óigame, aquí hay palabras de vida. Pedro le dijo a Jesús: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Porque el decreto de Dios es vida. Él solo quiere dar vida. Ok, ahora les estaba mostrando un poquito la figura del decreto, pero en resumen, un decreto es la orden dada por la máxima autoridad que no puede ser refutada. Eso es importante. No puede ser refutada ni siquiera por él mismo. ¿Qué le parece? Cuando una máxima autoridad da un decreto, ya él no lo puede revocar. Entonces, mi amado, quiero recordarte que la palabra de Dios es un decreto, y lo que aquí dice, así será y amén. Si usted lo cree, mi hermano, usted lo puede experimentar, ese decreto. Lo que aquí dice en la Biblia es para los hijos de Dios. Ahora, ¿cuál fue el primer decreto de Dios para el hombre? Vaya conmigo a Génesis capítulo 2 para que usted vea cuál fue el primer decreto de Dios para el hombre. En Génesis capítulo 2, versículo 16, para ir entrando en el tema del decreto de Dios. Dice en Génesis 2:16 así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero, recuerde que ese más significa pero. Cuando no tiene tilde, es más, a mí me gusta dar a veces pinceladas de español. Cuando el más no tiene tilde, significa pero, ¿ok? Entonces dice en el 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué? No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cómo se llama eso? Un decreto. Ahora, pregunta: ¿esperaba Dios que el hombre comiera? No. La respuesta es no. O sea, Dios no tiene la intención de que el hombre desobedezca. Dios no puso el árbol para que el hombre comiera. Al contrario, como no quería que comiera, lo advirtió, le avisó: no comas de ese árbol, porque el día que comas de ese árbol morirás. Ya Dios dijo la palabra, ¿y qué cree que va a pasar después de que Dios diga la palabra? Así es. Ese es el primer decreto de Dios para el hombre. Y ya todos conocen la historia. ¿Qué pasó? El hombre comió. Que por cierto, si vamos al capítulo 3, versículo, vamos a ver cuál es, el 9, lea conmigo el 9, no lo traían las notas, pero leámoslo, porque dice en el versículo, capítulo 3, versículo 9, dice: pero Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Parece como que se le perdió de vista, como cuando usted dice, está la mujer cocinando, está haciendo oficio y tiene el bebé ahí y se le pierde de vista. Se asusta, pero ¿qué pasó? Ya no está el hijo. Y el hombre le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y el 11 dice: y Dios le dijo, note los signos de interrogación. A mí me parece como que Dios
se exaltó, se preocupó y hasta le dolió. Si pudiera yo a dramatizar eso, Dios dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y como le digo, si pudiera dramatizarse, seguramente el Señor, si fuera como nosotros, ¿verdad? Hombres y mujeres acá de carne y hueso, preocupados, ¿verdad? Por el problema que ahora viene para adelante. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y claro, ahí empezó el problema desde siempre de nosotros, ¿verdad? A echarle la culpa al otro, dice. No, la mujer que me diste me dio de comer. Y la mujer, no, la serpiente me dijo. Y ahí aparece un personaje importante que es la serpiente. Pero nótese que Dios siempre nos pone a escoger. Nunca la culpa es de Dios. Dios es Dios, en la máxima autoridad. Y lamentablemente para nosotros es que la palabra de Dios es un decreto. Lo que Dios diga se cumple. Por eso es que usted lo que necesita es una palabra de Dios. Claro, a tu favor. En ese problema, en esa situación, en eso que estás atravesando. Usted tiene que decirle como le dijo Jacob al ángel: bendíceme, bendíceme. O sea, dime una palabra. Sálvame, ayúdame, rescátame, bendíceme, no te soltaré si no me bendices. Porque Jacob sabía que lo que dijera el Señor, eso iba a pasar a partir de ese día. Por eso el Señor le dijo, después de que no lo soltaba, y él le dijo: está bien, y le arrancó la bendición, igual que la mujer de flujo. Y le arrancó la bendición y le dijo: ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob. El nombre tenía un significado, ¿verdad? Suplantador, usurpador, estafador, el que toma el lugar del otro. Ya no se dirá más tu nombre Jacob, ahora serás Israel. Y ahí cambió la cosa, como dijo nuestro amigo. Israel, príncipe de Dios. Porque has luchado con los hombres y Dios y has vencido. Le arrebató una palabra a Dios de bendición y le cambió su vida. A partir de ese momento ya dejó de ser Jacob, hasta caminaba diferente, dice la Biblia. Y entonces cuando se encontró con el que lo quería matar, que era su hermano porque le había robado la primogenitura, cuando se lo encontró ya no era muerte como el primer decreto. Y lo vio Esaú a lo lejos y se le tiró en el cuello y lo besó y lloraron, dice la Biblia. Porque vi tu rostro como el de un ángel, le dice el hermano. Dios lo cambió, Dios le cambió la naturaleza, le cambió hasta el semblante, todo le cambió el nombre, la naturaleza, la cara, todo le cambió. Todo alrededor de Jacob cambió por una palabra de Dios, por un decreto de Dios, porque la palabra de Dios es un decreto. El centurión lo sabía, di la palabra nada más. Pedro también lo sabía. ¿Dónde voy a escuchar palabras de vida eterna? Solo tú tienes. Igual lo hizo la mujer de flujo. Y entonces el Señor le dijo: hágase conforme has creído. Claro. Todos los que estaban alrededor y entendían, escuchaban con entendimiento, entonces aprovecharon y sacaron virtud de él, sacaron vida de él, porque el decreto de Dios es vida. Y entonces le pasó a la mujer sirofenicia, le pasó al centurión, le pasó a la hija de Jairo, le pasó a la mujer de flujo. Ahí está Dios. Dios está para que usted saque vida de él, usted experimente vida de él. No conforme al primer decreto, que ahorita vamos a hablar de la diferencia de estos dos decretos. Porque Dios siempre nos deja a nosotros escoger. Lo dijo con Moisés en una ocasión. A través de Moisés le dijo al pueblo: he aquí yo pongo delante de vosotros el bien y el mal. El bien si obedeces los mandamientos, si los pones por obras, y el mal si desobedeces. He aquí que pongo delante de vosotros la vida y la muerte.
Escoge la vida, dice Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? La vida. Pero Él nos deja que nosotros escojamos. No es problema de Dios. Nunca le eche la culpa a Dios. Y si usted escucha a alguien echándole la culpa a Dios, cállelo en ese momento y dígale: no, Señor, nunca la culpa es de Dios. Usted escogió eso. Usted está acarreando lo que usted escogió. Usted sembró eso, ahora reciba. No le echen nunca la culpa a Dios. Usted escogió esa situación. Usted se metió en ese zapato, decimos aquí en Costa Rica, no sé, en otros países. Usted se metió en ese zapato. Nunca le eche la culpa a Dios, porque Dios siempre nos deja escoger a nosotros. Lo que usted está viviendo, usted lo escogió. Lo que usted está pasando, usted lo escogió. Son las decisiones que usted ha tomado día a día, mes a mes y año tras año. Usted escogió eso. Bueno, ya le dije, Moisés lo hizo con el pueblo de Israel. Pongo delante de vosotros el bien y el mal, la vida y la muerte. Y todavía nos aconseja Dios: escoge la vida para que te vaya bien. Le pasó también en otra ocasión a los mismos israelitas, cuando bajó Moisés del monte y estaban todos en un desorden, en un fiestón ahí de la carne. Y entonces Moisés se enojó y quebró las tablas y despedazó el becerro de oro que estaban adorando. Y entonces por medio de Moisés habla Dios y le dice: los que están del lado de Jehová, háganse para este lado. Háganse para este lado conmigo. Vengan acá los que están del lado de Jehová. Y dice la Biblia que se pasaron todos los levitas. Toda la tribu de Leví se pasó del lado de Moisés. Y se quedaron ahí el resto. Todavía seguramente terminando la fiesta, todavía dicen: no, es que esto está muy bueno, Moisés, es que esto está muy bueno. La vida es una, solo es una, hay que disfrutarla, dicen algunos. Así es la cosa. Entonces no quiere pasarse para acá. No se pasaron, solo los levitas. Y Moisés le dijo a los levitas: hoy ustedes se han consagrado para Dios. Saquen su espada y maten a sus hermanos, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y quién escogió? ¿Quiénes escogieron? Dios. Ellos escogieron la muerte. Estos otros escogieron la vida. Dios siempre nos da a escoger a nosotros. Hoy Dios le da a escoger a usted. Y aquí en adelante usted puede cambiar su situación. Usted puede cambiar lo que está atravesando si usted escoge estar del lado de Jehová. Porque el decreto de Dios es vida. Incluso lo dice en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, que ha dado a su Hijo. Ya Él dio la provisión, el recurso dio a su Hijo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué vas a escoger tú? ¿Vas a escoger al Hijo de Dios o vas a escoger el mundo? ¿Vas a escoger la diversión? ¿Vas a escoger la carne? ¿Vas a escoger tu voluntad? ¿Vas a seguir manejando tu vida, resolviendo usted las cosas a su manera? ¿Va a seguir usted escogiendo: un día sirvo a Dios y otro día sirvo al mundo? Un día sirvo al Espíritu y otro día satisfago la carne. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Dios siempre nos va a dar a escoger. Siempre tendremos nosotros la oportunidad de escoger. El problema es que hay un enemigo que también conoce de decretos. Por ahí hay un dicho, ¿verdad?, que dice que más conoce el diablo. ¿Por qué? Por viejo que por diablo. Mi hermano, es que el diablo es viejo, tan viejo es que desde Adán y Eva viene. Y a veces nosotros creemos que lo vamos a vacilar, que le vamos a bailar la giganta, o le vamos a meter 10 con hueco al diablo. El diablo se las sabe todas. Y él sabe de decretos, porque él estuvo un día en el Edén, dice la Biblia. Porque él ha visto, vio a caer a Adán, vio a caer a reyes, vio a caer a hombres, a mujeres a través de la historia. Él ha visto todo eso.
Y si él conoce tu debilidad, por ahí le va a andar dando vueltas. Ese es el problema, que hay un enemigo que conoce de decretos, conoce que la palabra de Dios es un decreto. Y este siempre está buscando la manera de usarlos en nuestra contra. Lo hizo con Adán y Eva al inicio. Porque él escuchó, él siempre anda por ahí, fisgoneando, siempre anda ahí de metiche, siempre anda ahí. Y entonces escuchó cuando le dijo Dios a Adán: de este árbol no comerás, porque el día que comas de ese árbol morirás. Y se fue Dios, porque Dios no discute con nadie. Dios no discute con nadie. Dios da la palabra y punto. Una autoridad da la palabra y punto. No tiene que discutir con nadie. Se fue Dios, se dio media vuelta y ellos eran felices, comían de todo, de todos los árboles, estaban en la presencia de Dios, se paseaba la voz de Jehová, ellos se alimentaban de los frutos del árbol, de la voz de Jehová, ellos se alimentaban del Señor. Pero ahí andaba por ahí la más astuta de las bestias, que era la serpiente, había escuchado el decreto de Dios. Y entonces un día agarró a la mujer distraída y le dijo: come, 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 come. Come, come. Ay, no morirás, no te va a pasar nada. Una vez, nada más. Una vez al año no hace daño. Y está en esa majadería, insistiendo. Así es como nos habla al oído nosotros el diablo. Vaya, vaya, no es para tanto. No sea usted tan religioso. No sea usted tan siete cultos. No sea usted tan exagerado. Usted también puede disfrutar. Usted también puede hacer esto. Usted también, eso no es tan malo. Ay, nadie se ha muerto por él. Y empieza con eso, hasta que usted come del fruto que no tenía que comer. Pero el día que comas de ese fruto, morirás. Se cumple el decreto de Dios. Ya fue dado el decreto de Dios. Pero ese decreto era para muerte. El diablo lo hizo en el Edén. Lo hizo con Daniel, usando los decretos en contra. ¿Recuerdan la historia de Daniel? Cuando llegaron unos amigos de Daniel, entre comillas, ¿verdad? Y le dijeron al rey: oh rey, tenemos una gran idea, que se dé un edicto, o sea, un decreto, en donde nadie invoque a otro Dios, solo a ti, Señor, y el que invoque a otro Dios, que vaya para los leones. Y el rey dice: ay, qué atentos, muchas gracias, favor que me hace, está bien. Y dio el decreto del rey: nadie por tantos días va a invocar a ningún Dios ajeno, solo a mí. Y entonces, claro, los hombres lo que hicieron fueron usados por el diablo para hacerle una trampa a Daniel. El diablo siempre está tramando algo en contra de ti, porque el enemigo vino ¿para qué? Para matar, robar y destruir. Entonces, listo, ya después de que el rey dio el decreto, entonces se fueron corriendo y estaban esperando a Daniel. Y dice que Daniel, como siempre, abrió las ventanas y oraba 3 veces al día. Entonces lo fueron a acusar y lo metieron al foso de los leones. ¿Pero qué dijo el rey? ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Pero Daniel, el rey amaba a Daniel, porque el rey no hizo el decreto para dañar a Daniel. El rey no hizo el decreto para dañar a nadie. Es el diablo el que le da vuelta a las cosas. Es el diablo el que nos engaña. Es el diablo que nos vacila. Y entonces el rey dice: pero ¿cómo? Daniel, ¿ahora qué hago? No puedo refutar el decreto. Ya lo hice. Y dice la Biblia que el rey pasó orando toda la noche por Daniel. Claro, ya ustedes conocen el final de la historia, porque ustedes leen la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos leen la Biblia aquí en este lugar? ¿Sí? ¿Alguien la lee? ¿Hay algún cristiano aquí? Sí. Entonces, obviamente Dios libró a Daniel del foso de los leones. Pero también, mi amado, lo hizo con Esther. También el enemigo, el diablo, que conoce de decretos, también ideó un plan contra Esther y contra todo el pueblo de Dios. Óigame, Dios siempre está tratando de salvarnos, de darnos vida, de bendecirnos, de transformarnos, de darnos vida y vida en abundancia, pero el diablo siempre está metido ahí. La historia de Esther
es una historia tremenda porque es muy parecida a la historia de José. Si usted ha estudiado la historia de José, cuando llegan los hermanos y él se revela y le dice: yo soy el hermano, su hermano, no teman, Dios me envió antes que ustedes para preservarles la vida, le dice a sus hermanos. Y el caso de Esther, también Dios ideó un plan para que Esther estuviera en el trono, porque después iba a venir un ataque de muerte sobre los judíos y Esther podía también interceder por ellos. Y asimismo Dios envió a su hijo antes que nosotros para librarnos de la muerte, porque ese es el plan de Dios, darnos vida y vida eterna. Nosotros necesitamos conocer todo el decreto de Dios que está en su palabra. Pero la historia de Esther les decía que se hizo un decreto para matar a los judíos también. Y nunca se hizo, el rey nunca lo hizo para dañar a nadie, menos a su reina. Pero el diablo sí, porque siempre el diablo está tramando matarte, robarte y destruirte. Y si lo hizo con Adán y Eva, y si lo hizo con Daniel, y si lo hizo con Esther y el pueblo de Israel, ¿qué cree usted que hará con nosotros? Lo mismo. No crea que el diablo ha cambiado. No crea que el diablo se ha hecho bueno estos últimos días. Es el mismo diablo. Él va a querer hacer que el decreto de Dios se vuelva contra ustedes, contra nosotros, contra los hijos de Dios. Ok, por eso nosotros tenemos que hacernos más expertos que el diablo. ¿Cuántos sabían que el diablo se sabe la palabra de Dios? ¿Cuántos sabían que el diablo se sabe la Biblia? Vamos a ver cuántos amenes. ¿Cuántos sabían que el diablo se sabe la Biblia? Ahora, ¿se sabe usted la Biblia? Más o menos. Ahora, no tiene que sabérsela toda, de tapa a tapa, decía un amigo, no. Pero por lo menos, ¿sabe usted lo que dice la Biblia? ¿Sabe usted lo que necesita saber de lo que dice la Biblia? Hay muchas cosas que aquí están escritas que usted necesita saber, que yo necesito saber, porque el diablo se las sabe. No llegó a tentar a Jesús, al mismo Hijo de Dios, al mismo Cristo, cuando dice que después de 40 días de ayuno tuvo hambre. Y entonces dice: aquí lo agarro, porque él anda buscando como león rugiente, buscando a quien devorar. Dice: aquí lo agarro. Y como Jesús dice, después de 40 días tuvo hambre, dice: dile a esas piedras que se conviertan en pan. Llegó como donde Eva. Dile a esas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús, como Jesús sí se sabe la Biblia, sí lee la Biblia, sí escudriña las escrituras y sí conoce los decretos de Dios, le dice: Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo volvió a tentar, y lo volvió a tentar, y lo volvió a tentar, pero el Señor le decía: escrito está. ¿Qué hace usted cuando el diablo le susurra, cuando el diablo le pone una trampa? ¿Qué hace usted? ¿Sale corriendo? ¿Se pone a llorar? ¿O le dice: diablo, escrito está? Y el diablo es el que tiene que huir, porque dice que después de que Jesús le respondió, huyó de él, se fue. ¿Qué hacemos nosotros cuando el diablo llega a susurrarnos? Tenemos que hacernos más expertos que el diablo. Debemos conocer más de los decretos de Dios. ¿Qué dice Oseas 4:6? ¿Sí saben lo que dice Oseas 4:6? Ustedes me dijeron que leen la Biblia. Ustedes me dijeron que eran cristianos. ¿Sí sabe lo que dice Oseas 4:6? Vamos a leer Oseas 4:6, que tiene que sabérselo todo cristiano. Si usted no se sabe como cristiano Oseas 4:6, mi hermano no pasó el examen, pero hoy le voy a ayudar. Oseas 4:6 dice así, vaya conmigo. Dice, lo quiero leer completo. Mi pueblo, ¿cuántos son pueblo de Dios? Mi pueblo fue destruido
porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. Que le dije, tenemos que hacernos más expertos que el diablo. Porque el diablo llegó a citarle las escrituras a Jesús. Dice, lánzate de ahí, porque escrito, como Jesús le dijo, cuando le dijo que convirtiera las piedras en pan, y él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo dice, ay, bueno, vamos con Biblia. Entonces le dice el diablo, vamos con Biblia. Entonces, lánzate de aquí, porque escrito está, a sus ángeles mandará. Y entonces pensó que Jesús diría, ay, un cristiano más, voy a hablar con este hermanito. No, el Señor sabía que era el cachudo. El Señor sabía que era el tentador. El Señor no le hizo caso. ¿Cómo que me lance? ¿Qué aquí? Esto no es un paracaidismo ni nada de eso. ¿Qué le pasa? Estamos hablando de la obra de Dios. Es que nosotros a veces somos religiosos, que nada más con venir el fin de semana a congregarse, usted cree que es cristiano. Ya me agarró la regañona. No, esto no se trata de congregarse los domingos y pensar que soy hijo de Dios. Se trata de un asunto de vida o muerte, porque el diablo te quiere matar. El enemigo solo vino para matar, robar y destruir. Ese es el plan del diablo para usted. Pero el plan de Dios es darte vida y vida en abundancia. ¿Cuál decreto prefiere? ¿El de muerte o el de vida? Entonces tenemos que hacernos más expertos que el diablo. El diablo se sabe la Biblia, el diablo conoce decretos, el diablo sabe de palabras. Por eso el diablo le dice, dígalo, no le aguante, dígale 4, no se quede callado, le dice a la esposa. Y así que la esposa le reclama. Entonces ahora viene por el otro lado y le dice al hombre, respóndale, demuéstrale quién manda, dígale, demuestre quién manda. Vamos, ¿se va a dejar? ¿Quién lleva los pantalones aquí? Y empieza a punzarle. Y entonces el hombre, animado, le grita a la mujer. Y entonces terminamos echándole la culpa al diablo, ¿verdad? Pero el diablo dice, yo no sé, yo solo solté el caballo. Yo no hice nada, fueron ellos. Claro, por estar escuchando al diablo, en lugar de reprenderlo y decirle, diablo, escrito está. Pero como no sabemos los decretos de Dios, no terminé de leer el versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Porque esto va a traer consecuencia también para nuestra familia. ¿Usted cree que usted se va a perder solo? ¿Usted se cree, ay no, la vida es para disfrutarla, mi hermana, pero usted también está destruyendo a sus hijos? Mi hermano, pero usted con esas decisiones está afectando a sus hijos. Y no solo a sus hijos, sino a los hijos de sus hijos. Recuerda lo que dice la Biblia, hasta la tercera y cuarta generación por lo menos. Por cuanto desechaste mi ley. Y empezó diciendo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si yo fuera usted, yo salgo de aquí y digo, yo necesito conocimiento de Dios, ¿verdad? Necesito saber qué dice Dios aquí para mí. ¿Qué dice Dios que no haga? ¿Qué dice Dios que haga? ¿Qué dice Dios que evite? ¿Qué dice Dios que busque? ¿Qué dice Dios a que le huya? Todo eso dice aquí. ¿En qué usamos el tiempo? Si yo fuera usted, mi hermano, a partir de ya me voy a escudriñar las escrituras y a buscar de Dios y a agarrarlo, no sé si del manto, no sé si de su pie, no sé qué puede agarrar usted de Dios, pero usted se agarra, vaya al trono de la gracia y dice, Señor, no te soltaré, no te dejaré. Ya no, estábamos cantando hace un momento
No quiero mi vida sin ti, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos la cantaron? Ahora solo 4, ¿verdad? No quiero mi vida sin ti, ¿verdad? Pero es que cantar es fácil, mi hermano. Cantar es fácil. Porque cantamos, con mi Dios asaltaré los muros, ¿verdad? La cantamos y la bailamos y todo. Pero cuando viene ahí cualquier ladrillo, cualquier muretillo, se pone a llorar. Y no era que brincaba muros con Dios. Y se le aparece una piedrilla y se pone a llorar. Se tropieza en la piedra y ya quiere tirarlo a la toalla. Pastor, ya no aguanto más. Estoy así de tirar la toalla. Mi hermano, ¿cuál toalla? Aquí no hay ninguna toalla. Es un asunto de vida o de muerte. Usted no tiene que tirar ninguna toalla. Si usted tira la toalla, usted está diciendo, me quedo con los de la fiesta, la orgía y el pachangón. No me paso del lado de Jehová. Voy a quedarme en ese lado y voy a perderme, porque la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que usted está diciendo. Me voy del lado del diablo. Cuando usted dice, me voy de la iglesia, bueno, lo que está diciendo es, me voy del lado del diablo. No vuelvo a esta iglesia, se va del lado del diablo. Ya no quiero nada con Dios. Bueno, ahora quiere con el diablo, ¿verdad? Y como decía mi mamá, el que le sirve al diablo, con llevárselo le paga. Entonces, mi amado, la historia de Esther es una historia tremenda, porque ahí viene una figura. Bueno, a pesar de que hay muchos cuadros, figuras, personajes tremendos que hablan de la obra de Dios de una manera extraordinaria, quiero rescatar una figura tremenda, que es la de precisamente los decretos o el decreto de Dios. Pero para entrar un poquito en contexto, el libro de Esther o el tiempo en el que vivía Esther era allá en Babilonia, cuando habían sido deportados, que destruyeron el templo, los babilonios, etcétera. Pero luego vino los persas y destruyeron al rey de Babilonia y tomaron control los persas. Entonces ahora vivían bajo el gobierno persa, los judíos. Recuerden que Ciro, el rey de Persia, les dio oportunidad a los judíos de irse a Jerusalén a reconstruir el templo. Todos los que quieran. Fue como Moisés, los que están del lado de Dios, vénganse para acá, dijo Moisés. Y la mayoría se quedó allá. Mi hermano, cuidado, usted está entre esos, ¿verdad? Y llegó Ciro, rey de Persia, que el Señor, vino el Espíritu sobre él y le dijo, váyanse todos los judíos que quieran, todos, váyanse a levantarle el templo a Dios. Vuelvan otra vez a adorarlo, vuelvan otra vez a servirle, dijo Ciro. Otra vez Dios los puso a escoger, pero se fueron como 70,000, dice la Biblia. Y la mayoría se quedó ahí en Persia. La mayoría de judíos. ¿Sabe por qué? Porque ya habían levantado su casa, su ciudad, su negocio. No, aquí estamos bien, Cirito. Vea, Cirito, buena idea, excelente lo del templo, pero no, aquí estamos bien. Unos sí se fueron a reconstruir el templo. Los pusieron, Dios usó a Ciro para ponerlos a escoger. Dios siempre va a probar en nuestro corazón. Nos va a poner a escoger. Y entonces estos se quedaron y estaban ahí siendo gobernados por los persas. Entonces llegó un día, un rey X ahí, que la esposa no quiso venir, que se llamaba Basti. La desecharon, escogió una nueva esposa y esa nueva esposa fue Esther. Así a grandes rasgos les pongo el contexto de el libro de Esther. Pero resulta que un día había un hombre malvado llamado Amán, que tenía odio por un judío llamado Mardoqueo. Y entonces este le dijo al rey, como decimos aquí a lo tico, decía, quería echarse a Mardoqueo, ¿verdad? Quería echárselo, porque este hombre no le hacía pleitesía, era un príncipe principal, Amán. Y entonces dice, yo me lo echo porque me lo echo. No me hace reverencia, es que él era judío, él solo se inclinaba ante Dios. Y entonces dice, algo tengo que hacer.
Y entonces llegó donde el rey y le dice: oh excelentísimo rey, vieras que hay aquí algunos por ahí que tienen otras costumbres diferentes a las de Persia, adoran otros dioses, otras costumbres, y óigame, y eso no le favorece al rey. No, 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 no. Entonces, ¿por qué no haces un edicto? ¿Verdad? Que nadie adore a ningún otro rey, sino, y el que lo hace, se ha mandado a la horca, y que mate a todo ese pueblo. No, y ya ahora no es solo con Mardoqueo, ahora con todo el pueblo, porque ese es el plan del diablo. El diablo no crea que era solo crucificar a Jesús, que él creyó que lo iba a eliminar ahí, pero más bien la muerte fue su muerte. Pero no solo quería irse en contra de Jesús, ahora es contra todo el pueblo de Dios en el cual está usted. Y entonces le dice: y que sea destruido ese pueblo de este lugar. Y el rey dice: me parece, Amán, usted es un hombre fiel, ¿verdad? Tremendo. Y firmó el edicto y lo selló con su anillo, el decreto. Y entonces resulta que dentro de ese pueblo, que era el pueblo judío, estaba Esther. Y entonces Mardoqueo le dio la noticia a Esther: sabes que nos van a matar, que nos van a destruir, que se envió un decreto del rey que va a ser destruido todo el pueblo judío. Y entonces vaya usted, interceda para que no nos maten, vaya por favor, Esther. Y entonces entraron en ayuno, entraron en oración, entraron ahí en un plan para poder revocar este decreto. Pero vea lo que dice la Biblia. Vaya conmigo a Esther capítulo 8 versículo 1. Aquí es donde viene lo bueno. Ponga mucha atención, porque Dios le va a hablar a usted. Si no es que ya le habló, y usted tiene que tomar decisiones a partir de ya, no mañana, ya. Hoy mismo tiene que tomar decisiones si usted quiere el decreto de Dios, que es la vida. Vea lo que dice Esther 8:1. Lea conmigo. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán. Se me olvidó decirles antes de llegar al capítulo 8 que en todos estos versículos dice lo que ya le conté, pero resulta que antes del capítulo 8 ya se volvió la muerte de Mardoqueo, se volvió en contra de Amán, y ya no mataron a Mardoqueo sino a Amán. Aquí ya descubrieron a Amán, que era un hombre malo, y murió en la horca que había preparado para Mardoqueo. Pero yo sé que usted ya se sabe toda esa historia porque usted lee la Biblia. Pero vaya conmigo al versículo 1. Y después de que ya murió Amán y fue descubierto, todavía estaba el decreto, aunque ya no hubiera, ya no estaba el malo, o sea, ya no está el diablo, porque el diablo fue, ¿verdad?, destruido. El diablo fue vencido en la cruz del Calvario. ¿Cuántos creen que el diablo fue vencido en la cruz del Calvario? Y ya, y se acabó la cosa. Calabaza, calabaza, todo está listo ya, ¿o no? El diablo fue vencido en la cruz, pero ¿qué pasa? El decreto sigue vigente. ¿Qué le parece? El decreto sigue vigente. El día que comieres de ese árbol morirás. Y por eso Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es la muerte, que estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, el decreto sigue, aunque el diablo fue vencido. Pero vaya conmigo, sigamos leyendo. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella, que era un tío. Y se quitó el rey el anillo. Ponga atención, mi hermano, ponga atención, porque aquí ya se está moviendo el espíritu y usted va a entender algo. Yo necesito que usted entienda algo, porque es un asunto de vida o muerte, y su vida puede cambiar a partir de hoy. Se quitó el rey el anillo que dice que recogió de Amán, porque se lo había dado a Amán para que diera el decreto. Dice: se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando. Diga conmigo, llorando. Diga conmigo, llorando. Y se echó, dice,
a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo, y su designio que había tramado contra los judíos. O sea, el decreto, que lo anulara el decreto. Entonces el rey extendió a Ester el cetro de oro, y Ester se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey y si ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? Eso me parece Cristo intercediendo por su iglesia. Porque ¿cómo podré ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Ester y a Mardoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Ester la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Versículo 8, aquí está el bueno. Ester 8:8, para que no se le olvide. Ester 8:8, dice el versículo 8. Ponga atención: escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y se sella, dice, con el anillo del rey. Perdón, voy a empezar, aquí me perdí. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Y usted dice: pastor, ¿y eso qué quiere decir? Si nosotros ponemos atención a toda la historia y seguimos leyendo, porque vamos a seguir leyendo, pero aquí quiero que veamos algo. Primero, que nos caiga el 8, ¿verdad? Como el chavo que le decía a Kiko: ahora sí te tocó el 8. Pero a nosotros no nos va a tocar el 8, a nosotros nos tiene que caer el 8. A partir de hoy, mi hermano, a usted como hijo de Dios, como cristiano, nos tiene que caer el 8. Aquí decimos que nos cae la moneda, pero aquí en Ester nos tiene que caer el 8. El rey le está diciendo a ellos: un edicto, un decreto que ha sido sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. Fue lo que le pasó a Dios en el Edén. Dios dio un decreto: el día que comas del árbol que está en medio, el del bien y el mal, morirás. Dios no puede revocar ese decreto. Él lo dio, no puede ser, Él lo selló con su anillo divino. Pero el rey le está dando aquí la respuesta, le está dando la solución. Y aquí habla de la obra de Dios. Esa es la obra de Dios. Entonces el rey le dice: escriban lo que quieran. Le dice a ellos: escriban lo que quieran, tome el anillo, escriba lo que quiera y séllelo, porque un decreto sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. Y entonces les dio ahí un cheque en blanco y se dio media vuelta y se fue. ¿Qué es entonces lo que entendió Mardoqueo? Aquí viene en el versículo 9. Vaya conmigo al versículo 9. Entonces fueron llamados los escribanos, los que iban a hacer el decreto del rey, en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, a los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias. A cada provincia según su escritura, que quede clarito, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados a caballos veloces procedentes de los repastos reales. Y aquí viene el nuevo decreto: que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades
para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. ¿Qué dice acá? ¿Qué estaba haciendo Esther a los pies del rey? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué repitió hasta ese momento? Estaba llorando. Rey, haz algo por nosotros, nos van a matar, ayúdanos. ¿Quién podrá ayudarnos? Llorando. Pero el rey le dice: no puedo hacer eso, voy a hacer algo mejor. Te voy a dar el anillo y escriban lo que quieran. ¿Por qué? Porque ahora, y entonces entendió Mardoqueo que era lo que tenía que hacer, y era defenderse. Era más bien ahora atacar. Porque antes, ¿qué iban a hacer? Los iban a matar y ellos se iban a ir como cordero al matadero. Iban a obedecer el edicto del rey, que era: van a morir los que tienen otra religión, otras costumbres, otra cultura, otra adoración. Pero ahora ya no es así el decreto. Ahora el decreto es: cuando lleguen los soldados a matarlos, ustedes pueden defenderse. Ustedes pueden atacarlos, ustedes pueden matarlos a ellos. No dejen que les roben sus bienes, ni a sus hijos, ni a sus familias. Eso es lo que Dios también nos dice a nosotros: que dejemos de llorar, que dejemos de dejarnos vapulear por el diablo, que dejemos de escuchar las mentiras del diablo, que dejemos de engañarnos del diablo, y usted empiece más bien a decirle: escrito está, lo que Dios ganó para mí es esto, lo que Dios me prometió para mí es esto, lo que Dios tiene para mí es vida. Y Pablo sabía eso. Por eso dijo que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, ya no estamos destinados a la muerte, ahora se nos ha ofrecido vida, y esa vida está en Cristo. Usted puede tomarla, y cuando venga el diablo, usted puede atacarlo también, porque el diablo va a venir, va a enviar a sus mensajeros. Le tengo buenas noticias: un decreto no puede ser refutado, pero un nuevo decreto sí puede contrarrestar al primero. Y eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario. No dice la Biblia que Él anuló el acta de los decretos que nos era contrario y la clavó en la cruz, y te hizo libre y te da facultad para defenderte del enemigo, porque va a venir a atacarte. Es que pensamos que nosotros nada más hacemos una oración y nos vamos a dormir y aleluya, aleluya. No, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Te va a querer destruir, te va a querer hacer fracasar, te va a querer estorbar en tus planes, en tus sueños, te va a querer poner enfermedades, te va a querer poner dudas, celos, temores. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mi hermano, nada. ¿Qué ha hecho hasta hoy? ¿Quién lo ha ayudado hasta hoy? ¿Cómo ha estado en pie hasta hoy? El Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y si hasta aquí te ha ayudado el Señor, lo seguirá haciendo. Siga confiando en Él. Y entonces, dentro de estas buenas noticias está lo que dijo el Señor en Jeremías 31:31. He aquí, haré nuevo pacto con mi casa de Israel. ¿Y qué es un nuevo pacto? Un nuevo decreto. Porque Él vio, por lo menos con la ley, Él fue preparándonos. Nosotros pensábamos que la ley era para salvarnos, pero la ley no fue hecha para salvarnos, fue hecha para dar a conocer el pecado. Pero era un preparativo hasta que llegara el nuevo decreto, el nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Y este nuevo pacto dice: he aquí pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Como Dios sabía y vio y comprobó que el hombre no puede obedecerlo haciendo cosas, no puede agradarlo haciendo cosas para obedecerle, dice: yo tengo que estar dentro de ellos para transformarlos y hacer que esa ley cobre vida por medio de mi espíritu. Entonces yo pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones a través de mi espíritu. Solo así podré salvarlos. Eso sí, ellos tienen que
reconocerme, ellos tienen que aceptarme, ellos tienen que recibirme, ellos tienen que escogerme, escoger la vida, no la muerte. Ese es el nuevo pacto. Y Pablo sabía eso, por eso dijo: la paga del pecado es la muerte, o sea, el primer decreto, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese es el nuevo decreto. Entonces, mis amados, necesitamos conocer el nuevo decreto. ¿Cuál es el nuevo decreto? Este que les acabo de decir. Es el nuevo pacto, y ese nuevo pacto es en Cristo. Porque si usted si usted lee la Biblia, si usted estudia la Biblia, si pone atención, esta palabra, este término en Cristo es muy importante. Porque nosotros pensamos que las cosas suceden de por sí, porque Dios es bueno, porque hice una oración, porque vengo a la iglesia los domingos. No. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora cantábamos una canción: ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo, nada nos puede separar de su amor. Lo que pasa es que a veces nos salimos de Cristo, nos pasamos de lado. En el momento en que nosotros pecamos, volvemos al primer decreto. ¿Qué decía el primer decreto? La paga del pecado es la muerte. Por eso no tenemos que salirnos de Cristo, porque la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Y ahí es donde radica por qué unos cristianos están para arriba y para abajo, como las olas del mar. Porque un día se sienten poderosos para destruir al diablo, pero otros días se ponen a llorar porque el diablo los está asustando. Sobrepasamos los límites de este pacto. No tenemos que salirnos de Cristo. La Biblia dice, por ejemplo, de modo que el que está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ya el diablo no tiene que traerme a recordar: diablo, eso es pasado. Escrito está: diablo, las cosas viejas pasaron. Ya el diablo no tiene que traerte nada a recordar y a sacarte trapos sucios. Y Jesús mismo dijo: así como se levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también, mis amados, en cuanto a este nuevo decreto, si usted recuerda el decreto de Esther y de Mardoqueo, este decreto no es para quedarse sentado llorando y recibiendo los golpes del diablo. Hasta hoy usted ha recibido los golpes del diablo, pero hoy que usted está conociendo que hay un nuevo decreto que es en Cristo, que Él ya anuló el acta de los decretos que era contraria a nosotros y nos da un nuevo decreto que es vida eterna en Él. Y no solo eso, no solo un nuevo decreto, sino que también dice ese decreto que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas. Usted puede destruir cualquier fortaleza que venga contra usted por las armas que Él le ha dado. Y termino diciendo, Efesios capítulo 6, que habla de la armadura de Dios, dice: sobre todo. Está bien el calzado, el cinto, la coraza y todo eso, pero dice sobre todo dice: tomad el escudo de la fe, dice el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué significa eso? Eso significa que usted va a pelear, ¿cierto? O va a estar solo ahí, arrollado ahí, recogido en una esquina diciendo: ay, diablo, ya para. Ay, Dios, ayúdame. No, Señor. Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Estira la vara y parte el mar en dos. Nuestras armas no son carnales, pero usted, mi hermano, tiene que estar armado, porque el Señor le dio el escudo de la fe, le dio el yelmo de la salvación
y le dio la espada del Espíritu para que usted le diga al diablo: diablo, escrito está. Ya usted no tiene nada que ver conmigo. No me va a venir aquí otra vez con ese vicio. No me va a venir aquí a decirme que yo soy, nací para maceta y del corredor no paso. Llévese eso para otro lado, porque conmigo es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo. Y usted puede, yo le puedo citar acá cientos de versículos que le demuestran cuál es su posición, que le demuestran qué puede hacer usted contra el diablo, que le demuestran qué dice Dios que es usted. Pero usted pasa creyendo todos los días lo que el diablo dice de usted. No escuche lo que el diablo diga de usted. Dígale usted al diablo lo que él dice, lo que Dios dice de él y lo que usted es en Cristo. Y usted nunca más va a ser derrotado. Usted será invencible. Póngase de pie. Porque Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cierre sus ojos, por favor.